Hola chicos, saludos nuevamente acá el canal de Cultura Israel. Los saludo a su profe Daniel y en esta oportunidad vamos a ver la lección número 6 y en la cual vamos a conjugar los mismos dos verbos de la lección número 5, pero los vamos a conjugar en el tiempo pasado. Entonces vamos a trabajar nuevamente la conjugación de los verbos, de estos dos verbos, pero ahora en tiempo pasado. Entonces, ¿qué es lo fundamental cuando conjugamos un verbo en hebreo? Descubrimos que cuando conjugamos en presente los verbos de la forma Paal, encontramos que los verbos tienen una cierta estructura y una estructura que es repetitiva. Entonces decíamos, por ejemplo, que el masculino, partimos con el femenino, encontrábamos que el femenino era siempre con una taf al final. Encontrábamos que si yo quería decir femenino yo salto, uno decía ani kofetzet y aparecía una taf al final. Aparecía siempre la taf al final. Ani ko, estoy en inglés. Ani ko fet, Aniko, perdón, me equivoqué, Aniko Fet Set. Y esa taf que está al final ahí, que ahora estoy escribiendo en rojo, en realidad no debiera escribir en rojo, digamos ahí, escribíamos el verbo ko fet, kofetz. Ahí lo que está escrito es kofetz, pero en el femenino siempre va con una taf. Y esa es la taf que está ahí. Esa taf es la que indica el género, en este caso el género femenino. Y si yo conjugo el mismo verbo, pero ahora saltar masculino, simplemente la única diferencia que existe es que ahora no hay taf. Es decir, tengo que escribir ko fets. Y con cuidado porque acá fíjense que la taf aquí, en el femenino, es una taf normal. Pero en el masculino, como la taf, perdón, aquí me estoy equivocado. Fíjense que aquí la sade no está al final de la palabra. Y la escritura de la letra sade es normal, como ustedes la conocen en la escritura típica de la Biblia. Pero acá la letra sade está al final de la palabra kofetz. Y la letra sade al final, cuando va al final de una palabra, cambia su forma. Por eso ustedes ven ahí esa letra en la sade, y ahí ustedes ven, también ven la sade, pero cuando se escribe al final. Y eso era un detallito. ¿Ya? Ahora, cuando nos vamos a los verbos en pasado, también van a aparecer cositas que indican justamente el género. Y esas cosas también son repetitivas en los verbos que son Paal. ¿Ya? Entonces empecemos. Pues. Digamos, yo salto femenino en hebreo. Pero en pasado, cuidado. Entonces, como decíamos en la clase anterior, siempre partimos escribiendo el shoresh, escribiendo la raíz del verbo. Ani kofetz. Entonces ya sabemos que el shoresh son esas tres letras que están ahí abajo, esos tres caracteres. Entonces, de partida ya sabemos que por lo menos el verbo tiene que estar constituido con esos tres caracteres. La kuf, la p y la sade. No sabemos si es sade sofid o no. Así que por lo menos tenemos que, por ahora escribimos la sade normal. Si va algo al final, si no hay nada al final va a cambiar. Y si hay algo al final, y si hay algo al final, si hay algo al final que hay que añadir en la palabra, en el shoresh, la sade no va a cambiar. Y si la sade queda solita al final, entonces va a haber que cambiarla y escribirla así. Pero eso va a depender si hay que añadir al principio o al final algo. ¿Ya?
Eso como detalle técnico, la mayoría de los verbos de los idiomas semíticos utilizan la misma estructura, es decir, añaden cosas al principio o al final, prefijo o sufijo. ¿Ya? Y esos prefijos o sufijos son los que denotan tiempo. Entonces, vamos al grano. Ani, estamos en el pasado, no olviden. Entonces, ¿cómo digo yo salté en hebreo? Ani. Entonces ya escribí el shoresh. Ahora tengo que saber qué es lo que si tengo que añadir alguna vocal o algún prefijo o sufijo. En este caso lo que vamos a añadir va a ser una taf y una yud. Y fíjense que es justamente esta añadidura ahí, es decir, la taf y la yud, las que me van a dar a entender que el verbo está en pasado. Ahora, cuidado, porque también van a variar las vocales. Porque en presente yo digo ani kofetset, en presente femenino. El presente femenino singular es ani kofetset. Ani kofetset. Recuérdense de la lección anterior. Ani kofetset. Y el pasado femenino, fíjense, ani kofetset, hay una vav y suenan dos e, kofetset. Y en el pasado femenino, en el singular, yo salté, los vocales también van a variar y se va a pronunciar ani kafatsti. Ani kafatsti. ¿Ya? Y fíjense que ya ahí varió un poco la estructura, porque si bien el shoresh sigue siendo el mismo, las vocales que acompañan ya no son iguales. Ya no hay aquí una vav, ahí ya no hay una vav, ya no se puede decir kofetzi, sino que derechamente el uso del verbo indica que tiene que conjugarse de la forma que les dije recién. Ani kafatsti. Ani kafatsti. Entonces quiere decir que la kuf va acompañada de una a, la p va acompañada de una a, perdón, en realidad no es p, una f, kafatsti. La kuf y la fe van acompañadas de una a, la sabe va acompañada de un sheva, que es una e muy cortita, y el sufijo ti, que va al final, y ese sufijo es el que me indica el tiempo. Ani kafatsti. Ahora lo interesante es que para el masculino singular, es decir, yo salté masculino, también va a ser lo mismo. Es decir, va a ser el mismo sufijo. Ani ka fast ti. Entonces, el sufijo para el caso del tiempo pasado, en el caso del pronombre personal yo, primera persona singular, yo salté, femenino y masculino son iguales. Ani kafatsti, ani kafatsti. Una dama dice ani kafatsti, un varón dice ani kafatsti. No hay diferencia, ¿ya? Vamos a ver qué pasa con los otros pronombres. Entonces ahora estamos en el tú. Entonces el tú, fíjense que acá este tú de aquí, el atá, es masculino. Entonces, si yo voy a conjugar el masculino tú, atá, veamos cómo se hace. Entonces ya sabemos que por lo menos tenemos que escribir el shoresh. Eso es algo que ya va a quedar fijo. Ya sabemos que por ahí estamos bien. Atá, ya sabemos que tiene que ser algo con kuf, ef, sade, kufst. Pero nos faltan las vocales. Entonces fíjense que lo interesante acá, que el sufijo va a estar de alguna forma asociado, con el pronombre. Fíjense, ata kafasta, ata kafasta, ata kafatsta, ata kafasta. Entonces fíjense lo que suena al final el sufijo, ata kafatsta, una tab y una hei. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que si ustedes observan, el pronombre atá termina en hei.
y el carácter anterior es taf. El sufijo también es taf hei. Ata kafatsta. Ata. Fíjense ahora en el ani. Termina en yud. El pronombre termina en yud, ani, en una i. Y el femenino y el masculino en pasado también terminan en una i. Kafatsti, femenino. Kafatsti, también masculino. Entonces, hay como una relación entre los caracteres del pronombre y los sufijos que aparecen al final. Es decir, que de alguna forma eso a ustedes les puede indicar. Si ustedes encuentran que van a encontrar que es complicado memorizarse todas las formas, pero sin embargo hay pistas. Si yo les digo conjugue el pasado singular, conjugue el singular femenino o masculino del pronombre yo, conjugue el singular femenino o masculino del pronombre yo, ustedes saben que el pronombre ani termina en una i, y ustedes saben que el sufijo también termina en una i. Kafatsti. Kafatsti. Y si ahora yo les pregunto, bueno, ¿y qué pasa con los otros pronombres? El pronombre ata termina en taf y en hei. Y la conjugación del verbo también termina en taf y en hei para el caso masculino. Ata kafatsta. Ata kafatsta. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál será, si yo les doy otro verbo, por ejemplo, el verbo pensar? El verbo pensar masculino, si lo quiero conjugar, voy a tener que pensar en el mismo sufijo. Eso significa que voy a tener que pensar que el sufijo que va a ir ahí, si yo digo tú, ata, entonces para el caso del verbo pensar también va a ser algo al final con ta. En este caso va a ser, por lo menos tengo que acordarme de el shoresh, es decir, het, shim, bet. Y tengo que añadirle al final, voy a tener que añadirle el sufijo, pero el sufijo ya lo sé, es taf y hei. Por lo tanto, el sufijo, el pronombre en sí, es una forma es como una pista, el pronombre me da una pista. Y esa pista, o sea, el pronombre en sí es una pista para poder conjugar el verbo en pasado. Entonces vean que yo digo anika fatsti, ataka fatsta, ataja shafta. Y ustedes ven que la estructura nuevamente se empieza a repetir. Entonces el hecho de que la estructura se repite, de alguna forma uno nos permite descansar. Porque si cada uno de los sufijos fuera distinto, entonces sería complicado poder conjugar los tiempos. Sigamos. Entonces, ahora vamos a ir al at. Y vamos a seguir con el verbo en femenino likfots. Entonces, at, ka, fats. At, ka, fats. Aquí no hay prefijo ni sufijo. El at, ka, fats. Y fíjense que como ahora la sade queda al final, tomó la forma típica de sade final. Hu, y aquí me equivoqué, me van a perdonar, voy a corregir. At, ka, fats, caja, así. Hu, fíjense, ka, fats. El at, es decir, el tú femenino, y el hu, es decir, el él, se conjugan de la misma forma. At, ka, fats, tú saltaste femenino. Hu, ka, fats, él saltó femenino. Perdón, aquí también me confundí. Hay una corrección porque aquí estamos hablando de lo femenino y estoy conjugando el él, que es masculino. Así que me corrijo. ¿Ya? Aunque era interesante lo que se estaba dando, tendría que haberlo hecho acá en la columna de al lado. Y quiero hacerlo primero los femeninos, ¿ya? Porque esa es la estrategia o la forma que hice en la clase anterior, ¿ya? Entonces, anika fatsti, at kafats. Ahora vamos al siguiente femenino, ella, he. Por lo menos sé que tengo que poner el shoresh. Kapsa,
Fíjense. He, ella, he kapsa. Ahora lo interesante es que ahí aparece una hey al final. Ahora, la hey que se puso al final no tiene ninguna relación con el pronombre he. Entonces aquí no hay aquí no hay pistas. Se dan cuenta aquí cómo yo sé que hey al final, eso lo da el uso. El uso y la escritura. Ahora lo interesante es que la mayoría de los verbos femeninos, cuando ustedes ven un verbo que termina en hey al final, es porque seguramente el verbo en sí es femenino. Si bien el pronombre no les da pista del sufijo que hay que poner, porque no hay hey en el pronombre, sin embargo cuando ustedes lean o hagan estudios de los verbos, cuando ustedes vean una hey al final de algún verbo, ténganlo por seguro que es femenino. Bien, anachnu ka fats. Y fíjense que acá sí aparece una relación que les da una pista, porque el anachnu les da una pista del sufijo para el verbo, y en este caso va a ser nu, kafatsnu. Entonces el final del verbo, la nu al final, les da pista para el sufijo que hay que ponerle al verbo. Anachnu, fíjense, se repite la nu, la estructura del pronombre, se repite la estructura del verbo como sufijo. Anachnu kafatsnu. Y fíjense que el anachnu funciona tanto para masculino como femenino. Así que aquí lo puedo escribir al tiro. Anachnu kafatsnu. Y es la misma estructura, ya sea femenino o masculino, el mismo sufijo. Nu. Sigamos. El atem no, el atem, que es más femenino. Ustedes femenino. Atem ka fastem. Fíjense. Aten kafatsten. Y fíjense que ahora nuevamente hay una pista. Y es más que claro. El final del pronombre, ten, con el sufijo que va en el verbo. Tem. Atem kafatstem. Y ahora el gem. Ahora van a intuir, ¿cierto? Que algo tiene que estar relacionado con el pronombre. Y la intuición ahí falla porque en realidad no va con alguien podría haber pensado que es con alguien podría haber pensado que es así. Kafatzgen, pero eso está errado. Alguien puede haber pensado que es kafatzgen, que tiende a ser lógico por lo que hemos visto antes, pero no es así, ¿ya? Eso está erróneo y aquí no hay pista, sino que uno podría, la intuición aquí a uno lo engaña, uno empieza a ver que hay un patrón y uno puede pensar que también se repite para el gen, y no, aquí en realidad el patrón no se repite y lo que se utiliza es una vav. Atem kapsu. Perdón, gen kapsu. Gen kapsu. Gen, acuérdense que es una N al final. Gen kapsu. Entonces veamos, hagamos un resumen. Anika fatsti, yo salté, femenino. At kafats, tú saltaste, femenino. Hi kapsa, ella saltó, femenino. Anachnu kafatsnu, nosotros saltamos, femenino. Aten kafatsten, ustedes saltaron, femenino. Gen kapsu, ellas saltaron, femenino. Entonces, en honor al tiempo, vamos a terminar el verbo saltar para el masculino. Anika fatsti se repite, ataka fatsta. Hu kafats. Hu kafats. Anachnu kafatsnu. Aten kafatstem. Fíjense que ahora nuevamente hay una relación entre el sufijo kafatsten y el final del pronombre atem. Atem kafatstem. Atem kafatstem. Hay que tener cuidado con el acento también. Yo, por no ser nativo de hebreo, también me confundo con el acento y por eso lo voy corrigiendo. Atem kafatstem. Atem kafatstem betoja breja. ¿Saltaron dentro de la piscina? Atem kafatstem. Atem kafatstem. Hay que marcar bien el acento. Atem kafatstem y marcar bien la M al final. Gen kaf su. Entonces fíjense que acá se repite la vav. Aquí ustedes van a ver los patrones, se van a empezar a hacer bastante evidentes.
Hem, kapsu, ellos saltaron. Hen, kapsu, ellas saltaron. Fíjense que la VAB se repite. Entonces hay varias cosas que a uno le permiten descansar un poco, que hay patrones repetitivos en la estructura del idioma. Ani, hashafti. At, hashaft. At, hashaft. Hi, hashba. Anachnu, hashafnu. Aten, hashaften. Hen, hashbu. Ani, masculino. Ani se repite, hashafti. Ani femenino, hashafti. Ani masculino, hashafti. At, ata, hashafta. Hu, hashaf. Anachnu, hashafnu. Atem, hashaftem. Hen, hashbu. Entonces van viendo ustedes que las estructuras son repetitivas y esto también, vuelvo a repetir, a uno le permite un cierto descanso con el idioma. Hay varias estructuras que se repiten, por ejemplo, atem kafatztem, aten hashaftem, aten kafatzten, aten hashaftem, para el caso del femenino. Aten kapsu, perdón, hem kapsu, aquí, hem kapsu, hen hashvu. Gen, y aquí se repite, fíjense que para el masculino, hem kapsu, hem hashvu. Para el femenino, gen kapsu, gen, tengan cuidado con la N, gen kapsu, gen hashvu. Atem, fíjense que ambos verbos tienen la misma terminación. Aten, femenino, aten, ustedes femenino, aten, kafatzten, aten, hashaften. Cuidado con la N, siempre. Masculino, atem, kafatzten, atem, hashaften. חשבתם שזה היה רעיון טוב? חשבתם שזה רעיון טוב? ¿Pensaron que esa es una idea buena? Vean que el anagnu es súper fácil. Tiene el sufijo nu en cada uno de los verbos. Fíjense que el hi, la lógica del hi es que aparece una hey al final. Hi, kapsa, hi, hashva. Hu, kafatz, hu, hashaf. Hu, kafatz, hu, hashaf. Fíjense que hu, kafatz, hu, hashaf tienen las mismas vocales. Kafatz, dos A aparecen. Kafatz, hu, hashaf. Dos A nuevamente aparecen. At, kafatz, at, hash, at kafatz, at, hashaft. At kafatz, at hashvat. At kafatz, at hashvat. Ata kafatzta, ata hashafta. Entonces vean que en los verbos de la forma paal también hay, en el tiempo pasado, también hay regularidades del idioma y por lo tanto pueden ustedes empezar con esta lección que les sirva para que ustedes puedan trabajar otros verbos. Recuerden que en la página en la descripción del video en YouTube está un link en la descripción ahí con un archivo que he puesto de una lista de verbos de la forma paal que ustedes pueden trabajar. Y trabajenlo en presente y pasado. ¿Ya? Y dudas, consultas, preguntas, reclamos,
peticiones, háganlo por el YouTube, manden mensajes. Y desde ya los invito a unirse a mi canal de cultura Israel desde acá, desde Tierra Santa. Y esta comunidad de YouTube, esta comunidad digital, donde ustedes pueden aprender conmigo y donde podemos trabajar juntos, y también para los que estén interesados en profundizar más, se pueden también, hay lecciones de hebreo por internet, por Skype, con un ambiente didáctico, no digamos un ambiente didáctico como el de la sala de clase, que es imposible, pero sí con herramientas digitales que a ustedes les permiten visualizar lo que yo escribo, les permiten a ustedes preguntarme. Ustedes conocen toda la tecnología que hoy en día hay, no tengo para qué explicarla. Y eso también se puede coordinar. Hay una clase, la primera clase de prueba es gratis, donde ustedes pueden ver cómo funciona. Nos ponemos de acuerdo por el Skype, qué cosas se necesitan para que la lección funcione bien. Que lo mínimo que se necesita es tener Skype, tener un computador que tenga una webcam, que tenga una buena imagen de video y sonido para que ustedes puedan escuchar lo que yo hablo. Y utilizamos el programa Hydro, que es un programa gratis de internet, programa Hydro, que trabaja en unión con el Skype y permite, por medio de una tableta digital, escribir, y se puede utilizar para enseñar un montón de cosas, matemática, física. Yo hago clases de matemática, física, y se puede utilizar para enseñar obviamente idiomas. ¿Ya? Así que chicos, desde ya les espero sus contactos, su conexión conmigo, no la conexión, espero su recepción y lo que ustedes deseen que yo profundice. Si tienen alguna petición en particular de algo que quisieran saber, por favor háganlo saber por el canal de YouTube. Aquí está su servidor, Daniel Pereira, su profe, yo soy profesor de física, matemática. También hay lecciones de hebreo en español, en inglés, en portugués. Y también estoy de a poco también montando un canal de matemática, física, dentro del poco tiempo que me queda, con las cosas que he ido aprendiendo, para que también eso se canalice y para que ustedes también esté a su servicio y a disposición por medio de los canales que hoy en día YouTube y Google nos permiten compartir. Espero les guste mi iniciativa y desde ya quedo a su disposición. Un abrazo amigos, suerte en todas sus cosas, bendición y a seguir adelante. Nos vemos en la próxima. Adiós.